Hola, buenas noches, tardes o días, según la hora en que nos puedan hacer el favor de observarnos. Pues, agradecemos que estén aquí nuevamente en las charlas mexiquenses, con el diálogo que tenemos cada semana con don Alfonso Bravo, que nos acompaña nuevamente. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, Leonel, gracias a Dios. Gracias a los que nos siguen, nos escuchan. Les agradecemos que nos estén ahí recibiendo en sus computadoras, en sus celulares, y les pedimos que nos ayuden a difundir esta información y por ahí nos pongan también comentarios sobre qué temas quisieran los que estuviéramos tratando o comentando. Vamos a iniciar hoy, si te parece, Alfonso, con un tema que yo decía hace un rato en las bambalinas que ya casi estamos en el 2 de febrero, que es el de los tamales, ¿no? Porque desde antes del 6 de enero debieron aprobar, de hecho desde el año pasado, debieron aprobar en la Cámara de Diputados del Estado de México el presupuesto. Y ya unos días de que acabe el mes no lo han logrado y en consecuencia no hay presupuesto. ¿Cómo ves este tema ya tan largo e históricamente detenido? Fíjate, tan largo históricamente detenido. Y aparte, parte de lo que la gente no ve es que como alargaron el reloj legislativo, tampoco muchos otros temas, la legislatura parecería ser inexistente, ¿no? O rehén de ese otro tema, ¿no? Pues pasada en el tiempo. Va en cámara lenta a tratar de alcanzar el fin del año. Sí, es como un rehén, dijéramos, ¿no? Del trabajo legislativo, este tema presupuestal, porque pues nadie sabe ni con cuánto dinero arranca o con cuánto dinero puede, digamos, prospectar un poco el trabajo a los próximos 12 meses, ¿no? Aunque ahora ya serán 11. Claro, pero fíjate, Lionel, yo creo que a la gente que nos sigue, nos escucha, el tema es interesante en algunas vertientes. Primero, no solo no hay presupuesto, no hay ley de ingresos. Como no hay ley de ingresos, los impuestos, incluso los que propuso el señor gobernador, que finalmente quedaron dos, no se pueden cobrar. Pero en base a que los ajustes presupuestales que se hacen generalmente en esta época, te dan para que todo el entramado del propio Estado pueda cobrar los impuestos necesarios. Entonces, estamos a día 24, según tengo entendido, y esto nos dice, todavía no tenemos, hasta este momento, un instrumento jurídico para que el Estado funcione y para que pueda cobrar impuestos. Esto es la verdad al día de hoy. Y otro dato que hoy se dio a conocer y que está también, creo yo que digno de hacer un comentario, es que la negociación tuvo que salir del Estado de México, tuvo que escalar incluso al dirigente del Nacional de Morena, el señor Delgado. Es decir, tanto el señor Maurilio Hernández como el señor Alfredo del Mazo no pudieron resolverlo aquí, tuvieron que ir ahora con la dirigencia nacional de Morena, lo cual creo que es un mal dato, un mal indicio, porque significa que, pues ahora, como decíamos, también ahora son rehenes de negociaciones políticas que van incluso ya más allá del Estado de México, lo cual a mí me parece que es un antecedente negativo. Y con Mario Delgado, que no se distingue por su brillantez ni su capacidad negociadora, ¿no? Sí, aunque habrá que recordar que Fíjate que, aparte de ese tema que es... no te decía nada más que habrá que recordar que Mario Delgado fue el de finanzas de Conebral de la Ciudad de México, nada más, por eso se les cayó la línea 12. entre otras cosas. Déjame reírme de que Mario Delgado es una buena caricatura de un secretario de finanzas, ¿no? Pero más que eso, lo que habría que decir es preocupante. Ojalá y sí se logre una acción, porque también hay otro detalle que no estamos
considerando y deberíamos de considerar. Fíjate, en el año pasado, la legislatura aprobó un nuevo endeudamiento o una extensión de plazos y la posibilidad de endeudarse de los ayuntamientos. Recordarás, lo comentamos aquí. Nada más que si no hay ley de ingresos, si no hay nada, no hay posibilidad de hacer eso. Entonces, no solo tienes amarrado al gobierno del estado, tienes amarrados a los municipios en muchos de los aspectos fundamentales. Y entonces la derrama económica que genera el tener un presupuesto se vuelve en un factor que atenta contra la buena gobernabilidad, vamos a decir, ¿no? Muy bien. Pues sí, es un tema que ahora estaba yo pensando en términos un poco de vacilada, que ahora pues el calendario en el Estado de México se va a ahorrar una hoja de papel, porque pues, el calendario va a tener que empezar prácticamente en febrero y eliminar enero, porque pues no se puede hacer nada por el nudo que hay ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? Oye, y un tema colateral a este tema del presupuesto son los casi 9.500 millones de pesos que pide de préstamo para endeudarse el Mazo, que tiene que tenerlos, porque si no los tiene, no va a tener obra. Esto es una cosa importante. Y el otro tema más interesante es, lo hemos platicado aquí respecto al dinero, pero ahora te lo vuelvo a colocar. ¿Qué significa que el Estado de México tenga 1 millón menos de población? Significa que va a tener mucho dinero menos en sus arcas. ¿Y no te parece que es probable que pueda tener 2 diputados menos? Bueno, también hace una consecuencia en términos de la llamada redistritación, que para quien nos escucha nada más habrá que decir, la cantidad de distritos que hay por cada Sencillo. estado es una división de la población nacional en base a un número de 350,000, 400,000 habitantes más o menos. Entonces, cada estado tiene un número, y en la medida que tiene menos población, pues tiene menos diputados. Así es. O distritos, ¿no? Temas interesantes que quedan ahí en el tintero, que parecería sin importancia y que sin embargo pesan de manera fuerte. Y los dos impuestos que propuso el señor gobernador quedan también medio en el aire, porque uno es el impuesto ecológico, que todavía no sabemos la reacción de las empresas, porque va dirigido fundamentalmente a las empresas y no sabemos cómo van a reaccionar. Se supone No que sabemos cómo van a reaccionar porque no está aprobado el proceso, ¿no? se supone que las Y luego, comisiones me habían bateado esos dos impuestos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Finalmente enero terminará y espero que ya tengamos ese presupuesto. Fíjate que si me permites pasar rápidamente a otro tema que tiene que ver un poquito también con lo mismo. Un poco de las novedades, decíamos que hemos venido diciendo que los nuevos municipios que entraron el 1 de enero, habrá que seguir la pista a algunos para ver qué está pasando. Obviamente todos son importantes, pero los que tienen mayor población siempre llaman la atención. Y te quiero poner 3 casos para que me des un comentario rápido al respecto. Uno, Ecatepec, con la novedad de que pide a los ciudadanos que se pongan el cubrebocas, si no se lo ponen los castiga. De hecho, hubo un encontronazo incluso de Vilchis, el alcalde, con Fernández Noroña, que decía que estaba mal. Eso uno. Dos, el caso de Naucalpan, que tiene que ver con presupuesto. La presidenta municipal, Angélica Moya, dispuso que más bien informó que a partir del 20 de enero, hasta el 20 de enero, perdón, se recogieron el predial 72 millones de pesos y que en su caja cuando llegó tenía 330,000 pesos. Y ofreció que cada vez va a estar dando información. Esto se me hace interesante porque me recuerda años atrás, en algunos municipios, sobre todo pequeños, ponían hasta en cartulinas cuánto dinero entraba y cuánto salía, sobre todo cuando eran gobiernos que cambiaban de partido. Se me hace interesante lo que está haciendo Naucalpan. Y por último, el caso de la seguridad en Toluca, donde el alcalde ha hecho una estrategia de dividir por sectores
a su municipio, hacer que los policías vayan y toquen las puertas de los ciudadanos y se identifiquen con ellos. Parece ser estrategias, estas tres, digamos, novedosas, interesantes. ¿Qué te parecen? Matemos una por una, ¿no? El Ecatepec, caso de COVID, Catepec, mascarillas. en el caso de Catepec es un caso importante, es decir, no solo se trata de un problema de si usas cubrebocas o no usas cubrebocas, sino de la responsabilidad social que la gente adquiere. Y se me hace que el municipio, un municipio verdaderamente extremadamente poblado y con grandes conflictos, eh, pues la medida parece ser demasiado dura, ¿no? Pero yo creo que es una medida necesaria. Una medida necesaria porque el tema de la pandemia no es un tema simplemente de te enfermas del COVID, sino cada persona que se enferma es alguien que deja de trabajar. Y esto afecta la economía de las familias y luego, evidentemente, va escalando la economía de los municipios, la economía del Estado y la economía nacional, ¿no? Y nos vuelve a generar otro tema. Nos genera la incapacidad de tener y tejer lazos de cooperación social. Y esto incide en otras cosas. Entonces yo creo que es un buen experimento de Catepec. Vale la pena Seguir la pista. seguirlo y ver cuál es la respuesta, pero en principio yo estoy de acuerdo, ¿no? Nadie tiene derecho a atentar contra los derechos de los demás, ¿no? Y menos el de la salud. Bueno, el otro caso es el de Naucalpan, donde la presidenta municipal saliente no se presenta en la entrega de recepción. Dice Angélica Moya que hay 300,000 pesos más o menos en la caja y ahora informa cuánto entró y cuánto salió. ¿Qué te parece esta estrategia? A ver, pues, ¿por dónde le quieres entrar? ¿No? ¿Por la irresponsabilidad de Patricia Durán? O por este acto novedoso, a mi juicio, de decir cuánto entra y cuánto sale. Yo entraría por la irresponsabilidad de Patricia, porque da todos los elementos para que después se pueda proceder en contra de ella toda, con toda certeza y con toda claridad, ¿no? De hecho, no fue ni siquiera capaz de entregar. Punto. Y aparte, creo que este es un tema de acción política que debe de resolver claramente tanto la legislatura, porque al final de cuentas esto va a recaer en la legislatura, como en el órgano de control y auditoría del Estado, ¿no? Así es. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que ahí es un tema. Segundo, sí, como dices, nos hace recordar o remontarnos a la historia de muchos gobiernos de oposición hace bastantes años, que cada vez que llegaban al poder, empezaban por hacer un recuento de los daños, decían las condiciones en las que se encontraban, y después en un acto de transparencia verdaderamente inusual hasta nuestros días, informar lo que se iba recaudando, a veces semanalmente, a veces quincenalmente y a veces mensualmente, pero era una manera de mantener informada a la población de las condiciones en las que se encontraban los municipios, ¿no? Así es. Yo creo que vale mucho la pena este experimento de doña Angélica. Creo que eso le va a dar, si lo sabe aprovechar, una gran capacidad de interactuar con la población y poder rescatar muchas de las cosas que se han perdido hoy en Naucalpan y que son necesarias recuperar, ¿no? Así es. Creo yo que ese es un tema interesante. El tercero que te preguntaba sobre estos municipios era el caso de Toluca. Un poco. El tercero es un caso interesante por muchas razones. Primero,
recuerdo haberte comentado, ya se había hecho un ejercicio similar anteriormente. Nada más que hoy nos encontramos ante un municipio que tiene que no solo reinstaurar esto de decir y visitar las casas de los propios encargados de la seguridad preventiva. Hay que recordar que es policía preventiva. Y que esta policía preventiva, gracias o por desgracia, tiene pocos instrumentos de movilidad. Pero eso le da una posibilidad de cercanía con la población. No sé si estás de acuerdo, en un muy buen ejemplo, y que pretende enlazarlo. Yo creo que aquí viene lo interesante del presupuesto de seguridad que tienen ellos, de poder inmediatamente estos policías de contacto, de cercanía, poderse comunicar con tanto con la Policía Estatal como con la Guardia Nacional, ¿no? Fíjate que tiene Para un dar, perdón, tiene un filón, obviamente el tema de seguridad, lo que dices tú, cercanía, tiene un filón político que creo yo que le va a reflejar al alcalde de Toluca una buena impresión, porque ya lo han hecho otros. Por ejemplo, el caso que conozco más o menos es el de Juan Cepeda, cuando era alcalde en este caso del PRD, de Nezahualcóyotl. Hizo, digamos, un poco la misma estrategia, ponía sus pósters en las esquinas y decía cuáles eran los cuadrantes, ponía incluso hasta un celular para que se comunicaran. Yo mismo vi y observé algunas veces gente que se reunía con los policías para dialogar y cómo arreglaban los problemas. Y esto le generó mucha simpatía a Juan Cepeda, al grado tal de que es uno de sus grandes logros en su difusión, incluso en sus discursos y mensajes. Creo yo que tiene un filón político interesante que me parece que Toluca si lo sabe aprovechar, le puede dar ganancia de rating político. y claro, por eso hablaba yo del tema fíjate, la palabra de la policía de cercanía no es inútil, no. Aparte de que estos sean los individuos, los personajes que manifiesten la cercanía de la preocupación por la seguridad municipal, le dan cercanía al presidente municipal. No sé si compartas conmigo esa visión. Y eso le suaviza la imagen al propio alcalde. Yo creo que eso le ayuda al alcalde a tener una visión más amable, más humana. Y habría que decirlo, en una ciudad como Toluca, que en los últimos años no se ha distinguido por la seguridad, ¿no? Es un filón interesante, importante para el señor presidente municipal, para Raimundo, pero también yo creo que es un buen intento, una buena modalidad, si se sabe aprovechar esto y también aprovechar lo que dejó la anterior administración en la formación de la Academia de Policía. Que no es un esfuerzo que costó mucho, fue muy difícil, pero que finalmente fue un esfuerzo municipal serio por preparar mejores servidores en el ramo de la seguridad, ¿no? Yo creo que aquí es donde se puede generar esta empatía entre los gobernantes y la ciudadanía, ¿no? Ese es mi punto de vista. Claro. Finalmente, lo que yo diría es que vale la pena seguir, digamos, obviamente a varios presidentes municipales, pero en este caso Vilchis en Ecatepec, que tiene este asunto. Además, dijéramos, de Morena, el alcalde reelecto más importante. Obviamente no puede haber uno más importante en términos de población que Ecatepec, hay que observarlo. El caso de Angélica en Naucalpan, que habían dicho que hay que seguirle la pista, y el caso de Toluca. Entonces, estos tres municipios, yo invitaría pues a la gente que sigue estas charlas y que le interesa el Estado de México, que los vayamos monitoreando, dijéramos, ¿no? Porque pueden surgir cosas importantes. Yo lo creo así. Yo lo creo que son municipios, vamos a decir por lo que acabas de decir, si los vemos a los colores de los partidos son emblemáticos, ¿no?
Exactamente. Son como que el más emblemático de cada uno, ¿no? Así es. Y ojalá que les vaya bien a los tres en términos de la gente, ¿no? Muy bien. Pues bueno, nunca lo habíamos hecho este conteo aquí, pero este es el programa número 45, ya que estamos grabando con ustedes aquí con Alfonso, las charlas mexicanas. Bueno, esperamos que nos sigan en el 46 y 47 y hasta que Dios nos preste vida. Gracias a todos. Gracias, Alfonso. Gracias, Leonel. Buenas noches. Buenas noches a todos.